Piwan Mitianki, ¿con quién vives? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, donde vamos a aprender algunas preguntas que se utilizan cada día. Cuando te conoces con una persona nueva o tal vez con un amigo de la universidad, del colegio, y siempre te hacen esa pregunta, ¿dónde vives? Que en el anterior video hemos visto. Y también te hacen esta pregunta, ¿con quién vives? ¿Con quién? ¿Y en quechua esta pregunta sería? Piwanmi tiyanki. Piwanmi tiyanki. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo yo voy a responder cuando me hacen esta pregunta? Simplemente yo tengo que utilizar el wan, que es de compañía. Si te preguntan y te dicen piwanmi tiyanki, te están diciendo ¿con quién vives? Y el sufijo wan es de compañía. Y yo digo, pues, imagínense que yo vivo con mi papá. Y digo, tai wan mi tiane. Vivo con mi papá. Vivo con mi mamá. Mama wan mi tiane. Vivo con mi mamá. Vivo con mis hermanos. ¿Ya? Sean varones o mujeres. Y diría, pues, en el caso del varón, digo, Wayqi panay kunawan mi tiane. Wayqi panay kunawan mi tiane. Vivo con mis hermanos y hermanas. Y si eres mujer, dirías, pues, ñaña turei kunawan mi tiane. Ñaña de hermana, tura de hermano. Ñaña turei kunawan mi tiane. ¿Se dan cuenta? Si tú vives con toda tu familia, haces un resumen y dices, Aylliwan mi tiane. Vivo con mi familia. ¿Tienes esposo? Dices, Josaiwan mi tiane. En caso de varón diría, Koyaiwan mi tiane. Vivo con mi esposa. Si vivo con mis hijos diría, pues, Wawai kunawan mi tiane. Vivo con mis hijos. Si en caso de que tú vivas solo con tu hija, dirías, Ususiwan mi tiane. Vivo con mi hija. ¿Ya? Si vives con tu hijo dirías, Hari wawaiwan mi tiane. Podrías utilizar esas expresiones, ¿ya? Es bastante, es muy amplio, ¿ya? ¿Y qué pasaría si yo vivo solo? Si yo vivo solo, digo, Sapayay mi tiane. Vivo solo. O simplemente sería, Sapay mi tiane. Vivo solo. ¿Ya? Entonces, amigos, practiquen cada una de estas expresiones y estas respuestas para que tú puedas aprender a hablar quechua. Ahora yo te pregunto, Piwanmi tiyanki, ¿cómo sería tu respuesta? Escribe tu respuesta en los comentarios para que podamos ver que sí has aprendido en este video. Y no te olvides de compartir este video para que muchas personas aprendan quechua. Tu pananchka mawaije panaykuna.